Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí y de la casa de su padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Subraye por favor esa parte. Honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas del pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas has dicho a Jehová, nunca tal, mas ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras que Dios colma de bendición a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. El que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado. Qué tremenda esta historia, ¿eh? Qué tremenda y qué triste y qué trágica. Todo por una falta de paternidad y falta también de maternidad. Habíamos visto el domingo pasado cómo eran dos familias, ¿no? La familia del profeta Samuel, que tenía un papá, tenía una mamá, un papá temeroso de Dios, un papá amoroso con sus esposas, también muy cuidadoso de sus hijos, de la familia, ¿no? Y Ana, una mamá también temerosa de Dios, sujeta a su esposo y también muy cuidadosa de sus hijos. Ahora en la familia del sacerdote Elí, que era el pastor de la iglesia, la Biblia no nos menciona de la esposa de él, nos menciona acerca de él nada más. Y nos menciona acerca de sus hijos, Ofni y Finees, dos chicos que trabajaban en la iglesia también, porque por herencia, el que era sacerdote, sus hijos también servían. Toda su generación era ley de Dios, toda su generación era una familia sacerdotal, servían en el templo, ¿no? Pero vemos acá un testimonio tan feo de sus hijos, ¿no? Y una actitud también tan desobediente a su padre, ¿no? Más allá que él le llamó la atención y que Dios también llamó muchas veces la atención, ¿no? Era un privilegio ser un siervo de Dios, era un privilegio servir a Dios. Qué lindo cuando vemos la familia sirviendo a Dios. Qué lindo acá cuando vemos a Ángel, a Vero, a Camilita sirviendo al Señor, toda la familia. Qué lindo ver familias sirviendo a Dios. Juan Antonio, su esposa, sus hijos. Cuando vemos a la familia del pastor Eduardo, todos sirviendo a Dios. Qué lindo es ver una familia sacerdotal, una familia consagrada a Dios. Y podemos hablar más ejemplos.
Pero es hermoso, es una bendición. Pero qué importante es la tarea de los padres, ¿no? De papá y de mamá. Eso funciona gracias a que en la casa hay un papá y una mamá, ¿no? Y la enseñanza que reciben. Hay una gran diferencia entre estas dos familias, ¿no? Una con papá y mamá temerosos de Dios y otro, un papá quizás que servía a Dios, pero la presencia de la mamá no estaba. No menciona la palabra ni dice quién era la esposa, pero se ve que era una madre ausente, no sé, podemos decir, podemos sacar muchas conclusiones de que dónde estaba la mamá, qué enseñanza le dio a sus hijos, cómo se llevaban el matrimonio, porque tampoco menciona la relación matrimonial, ¿no? Pero se ve que había algún problema ahí. Y lo más triste es que estaban en el servicio y sus hijos tenían pésimo testimonio. Despreciaban las cosas de Dios, jugaban con las cosas de Dios, vivían una vida mundana, como se dice, y también servían a Dios. Qué triste es cuando una familia vive una doble vida, ¿no? Uno vive mezclando las cosas que hacíamos antes y también queremos servir a Dios. Sabe que entre nosotros podemos pasarnos muchas cosas, y esto es un paréntesis nada más que coloco, ¿no? Pero siempre uno ve y dice, pero no puede ser que mirá a este hermano que está en el altar, mirá a este hermano que está acá sirviendo y mirá el testimonio que tiene. Y a veces se nos pasa como en cualquier iglesia puede pasar, ¿no? Pero delante de los ojos de Dios no pasa. A la vista de los ojos de Dios estaba cada cosa que hacían que no agradaba a Dios. Y el juicio de Dios contra ellos fue terrible, ¿no? Cosas tremendas, ¿no? No solamente sacarlos del ministerio, no solamente perder la bendición de servir en el altar de Dios con las cosas de Dios, sino que dice una vida triste, ¿no? No van a continuar, tu familia va a desaparecer. Y es más, dice, si queda alguno, va a venir a pedir, por favor, que lo ponga en algún ministerio para poder comer un pedazo de pan. Uf, qué tremendo. Andar mendigando, andar pidiendo, por favor. Pero Dios ya los descartó, Dios los desechó. Qué tremenda es la santidad en el ministerio. Eso es todo un tema, después lo podemos hablar. Pero acá quiero hablar acerca de la mamá. La mamá en la familia de Elí no existía, no aparece ni se la menciona. Saben que la función maternal, la función de la mamá es una de las funciones también muy importantes en la familia. El papá, como hablamos el domingo pasado, es una figura de autoridad, una figura que nos infunde respeto, nos enseña lo que es una autoridad, lo que es ser cabeza, lo que es tener la responsabilidad de cuidar la casa, ¿no? Como siempre yo digo, cuando Adán y Eva pecó, Dios jamás dijo, Eva, ¿qué hiciste? Sino con quién habló Dios. Dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Quién era el responsable de la familia? El responsable era Adán, aunque Eva quizás se había equivocado, pero el responsable era Adán. Sabe que Dios respeta la cadena de autoridad. No va a hablar con el que está abajo, va a hablar con el que está responsable, como cualquier empresa. El hombre tiene un privilegio de ser la cabeza del hogar y también tiene una responsabilidad ante Dios de responder por su familia. Pero la mamá es tan importante, es tan importante. Muchos dicen este mal chiste, ¿no? Que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Es que la mujer tiene un poder de influencia tan grande sobre todo, no solamente sobre el marido, sino sobre los hijos. La mujer tiene un poder de persuasión tan tremenda.
No solo que cuando somos solteros somos atraídos por el sexo femenino, por su figura, sino que también sus palabras, su manera de ser, las actitudes. La mujer tiene una gracia especial que Dios le dio. Y es una herramienta poderosa la influencia. Todos los que conocen y manejan redes saben que las personas que más impactan en la sociedad, ¿quiénes son? A ver, los jóvenes, los de vida joven. Los influencers. Un influencer impacta la vida de millones de personas. Es más, son gente que quizás nunca estudió, nunca tuvo una profesión, pero se dedica a un tema y lo empieza a compartir, la gente le gustó, impactó en la vida de algunos y comienza a crecer y resulta que se vuelve famoso, se vuelve viral. Como este negrito que solamente hace... El tipo es millonario. Y lo único que hace es mirar un video y él dice, pero si se puede hacer así, es tan fácil. Y él no dice una sola palabra, no pronuncia una palabra, solamente su gesto, su cara. Y uno se mata de risa y millones lo ven. Graba videos ahora con artistas, con famosos de Hollywood. La influencia es tan poderosa, es tan poderosa. Es algo que uno influye sobre otros sin obligarles, sin imponerles, sin tener que decirle, tenés que hacer esto. Acá buscaba qué es influencia, ¿no? Influencia dice la capacidad de ejercer el control. Fíjense, ejercer el control sobre el poder o la autoridad de alguien o sobre algo. Es una capacidad increíble de ejercer control. No te dice nada, pero cuando tu esposa te dice, y bueno, hacé como vos querés nomás. Vos no sabés qué hacer, ¿sí? Pero ¿qué le dije? Y si hago se enoja, y si no hago se enoja, al final no sé qué es lo que... Pobre de nosotros los hombres. Gracias. ¿No? No crean que me olvidé de mis chistes, tengo un chiste, ¿verdad? Está esperando, Pablito. Dice que un hijo le pregunta a su mamá, dice, mamá, ¿es cierto que descendimos de los monos? Dice, no sé, hijo, tu papá nunca me presentó a sus familiares. Y otra vez dice un hijo a su mamá, le dice, mamá, ¿dónde quedan las cordilleras? Me preguntaron en la escuela, de las cordilleras de los Andes. Dice, no sé, mi hijo, preguntale a tu papá que es el que le esconde todas las cosas. Yo me sentí muy reflejado en eso. Queremos orden y cómo hacemos orden, metemos todo en el ropero. Bueno, es mi caso, no es de ustedes. La influencia sobre los hijos, la influencia sobre el esposo, la influencia sobre el hogar, tiene la mamá ese poder. El papá tiene autoridad, pero la mamá tiene influencia. Es quien hace que las cosas muchas veces uno lo hace porque aprendió o porque fue viendo cómo sus padres lo hacían y mucho más con su mamá, ¿no? Que es la que más tiempo pasa en la casa. La mamá nos enseña también no solo la influencia, pero fíjense algo tan importante, que ella enseña cómo respetar una autoridad. ¿Cómo es este tema tan complicado de someterse a una autoridad?
porque hay tantas malas versiones, ¿no? Que la palabra sometimiento ya es una palabra que nos molesta, una palabra que no nos gusta. Pero nosotros como hijos aprendemos viendo a nuestra mamá cómo es el sujetarse a una autoridad, cómo es que ella se sujeta a su esposo, y así nosotros aprendemos lo que es sujeción a la autoridad. Depende de cómo ella respete a su esposo, cómo honre a su esposo, porque es la autoridad de la casa, o lo honre como autoridad, nosotros como hijos aprendemos, ¿no? Y es algo tan importante, porque en eso después vamos a obedecer a nuestros patrones, en eso también vamos a sujetarnos a otras autoridades, tanto en la iglesia también, reconocer quién es autoridad. Pero la mujer le enseña a sus hijos a respetar la autoridad. El hombre enseña lo que es la autoridad, pero la mujer enseña a cómo se respeta la autoridad. Es verdad que el hombre esa autoridad, ¿no? No puede imponerla, sino que tiene que también ganársela, ¿no? Pero qué lindo es cuando una mamá puede honrar a su esposo, honrar a la autoridad puesta por Dios. Sabe que la mamá enseña no solamente también lo que es autoridad, sino que la influencia de ella también va no solamente en enseñar y hacer las tareas, sino que también en su fe, como la mamá de Samuel, su creencia. Si la ve a su mamá diciendo, no, orá, hijo, acordate de Dios, hijo, hacelo como para el Señor. Una de las palabras que mami nos repitió toda la vida desde chiquito cuando nos mandaba a hacer algo, y ahí está Gris y todo lo que podemos acordarnos. Siempre la palabra de mami era, acordate, hacé como para el Señor. Nos mandaba a barrer, nos mandaba a limpiar, nos mandaba a arreglar la cama, y uno se iba refunfuneando y se iba enojado. Y decía, acordate, hacelo para el Señor. Y eso nos mataba. La fe, qué importante es que la mamá inculca la fe en sus hijos. Samuel, porque fue un gran siervo de Dios, porque tuvo una mamá que era temerosa de Dios, buscó a Dios, se comprometió con Dios, cumplió con Dios. No solo que respetaba a su marido, sino que también honraba a Dios. Y la fe, hermanos, viene también por eso, copiar la fe de nuestros padres. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, acordate de la fe de tu madre, de tu abuela, cómo vos te formaste. Qué importante es la fe. Si hoy yo estoy sirviendo al Señor acá es porque hubo una mujer que nos enseñó a buscar al Señor, ¿no? A temer a Dios, a servir a Dios. La vimos a ella servir a Dios. La vimos a ella honrar a Dios, llevarnos a la iglesia, no importa si teníamos ganas o no, si estábamos medio dormidos, decía, no, nos vamos el domingo a la iglesia. Los 7 íbamos caminando y volvíamos caminando, después se nos pasaba. Me acuerdo que mi abuela no nos dejaba levantarnos de la silla, o a veces si queríamos ir al baño a hacer pis, decía, no, te quedás acá hasta que terminen, después te vas al baño. Jamás se te ocurra levantarte con mi abuela, los que le conocen a doña Tete. Cosas que marcaron nuestras vidas, marcaron nuestra fe, marcaron nuestra formación, y la mamá tiene ese poder y ese privilegio de educar a sus hijos a través de influenciar en ellos, de educarlos, de enseñarles. Qué importante es que la mujer, en esta parte dice en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 4, un versículo precioso que dice, la mujer es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como un cáncer en sus huesos. Qué tremendo. La mujer es como la corona en la cabeza de su marido.
Yo me quedé pensando en esto, como que corona en la cabeza de un marido. Pero sabe que la corona es algo muy representativo, porque quien es rey y no tiene corona no tiene autoridad. La coronación de un rey es una de las ceremonias más importantes, lo vimos ahí en Gran Bretaña, que muestra toda una ceremonia. Y la coronación, colocar esa corona preciosa, no es quizás también el valor de la corona, sino lo que significa esa corona. Significa que Él es rey, que Él es Señor, que Él es el que manda. Y la esposa es la corona, la que valida su autoridad. ¡Qué tremenda! ¡Qué función tan especial de la esposa! ¡Qué función tan especial de la mamá!, ¿no? Validar la autoridad de su esposo. Ahora, qué triste es cuando una esposa dice, no, ya sabes cómo es tu papá. Él siempre hace así. O lo peor, el papá dice una cosa y la mamá dice, bueno, anda hijo, toma, cómprate esto. Desautoriza o desvalida la orden de un padre, ¿no? Sabe que eso es deshonra a la autoridad y es un principio por el cual Adán y Eva perdieron el paraíso. Deshonraron, desobedecieron la orden de Dios. Adán y Eva no pecaron por mirar pornografía en internet, ni porque Adán y Eva robaron o lo que sea, no. El primer pecado es desobediencia a la autoridad. El pecado original es no haberse sujetado a una orden. Fíjense lo grave, nos costó todo este sufrimiento que estamos viviendo hoy. Todos le echan la culpa y dicen, si Adán no hubiera metido la pata, hoy estaríamos comiendo uvas ahí sentados en el arroyo, sin tener que ir a trabajar. Bueno, algunos parece que siguen tomando. Pero el primer pecado es la deshonra a la autoridad. Y Dios no perdonó. Fue tajante y dijo, no. Es más, lo echó del paraíso. Nos costó miles de años para que Jesús venga a pagar un precio para que nosotros podamos volver a entrar otra vez. Es algo tremendo la sujeción a la autoridad. Vemos en la vida de Jesús la obediencia y la sumisión a su papá. Jamás tomó una decisión que fuera contraria a la orden de su papá. Es más, la cruz le pidió, por favor, dice, si es posible que no vaya a la cruz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¡Qué sumisión! ¡Qué obediencia! ¿Ya te pasó a veces que tu esposo dice algo y no es lo que yo quiero? Y tener que morderse los dientes y decir, bueno, está bien. O muchas veces, muchas esposas sufren y saben, y Dios también le dio esa capacidad de darse cuenta de una cosa, pero nosotros como hombres muchas veces no nos damos cuenta hasta que reaccionamos y Dios toca nuestro corazón. Pero eso también influye en la actitud de la esposa, ¿no? De poder orar por su esposa, de poder que Dios toque su corazón, que ablande su corazón, que pueda entender, no hacerle berrinche, ni división, ni paro, porque es peor, ¿no? La mujer es tan importante, es corona del marido. Y dice, y el que lo avergüenza, preste bien la segunda parte, dice, es como un cáncer en la vida del hombre. La corona es sinónimo de autoridad hacia el rey, respeto al rey, sumisión al rey, reconocimiento que él es rey. Le da también belleza. Qué lindo es cuando una esposa honra a su marido, ¿no? La esposa es a veces la que más está en la casa, ¿no? Por eso
decía un hombre, dice, qué importante que es la función de la esposa o la mujer, que nacemos y nos criamos mucho tiempo, estamos con una mujer y después vamos a la escuela y casi todas son maestras lo que nos enseñan. La influencia de la mujer siempre está toda la vida del hombre, porque tiene una tarea importante. Pocos maestros hay varones, ¿no? Pocos varones, pero la mayoría son todos mujeres. Y en la iglesia, si hay algo para hacer, son las mujeres las que lo hacen. ¿Quién atienden a los niños? A veces no tienen ni niños, pero tienen una ternura por los niños y le empiezan a enseñar, porque está en su naturaleza la enseñanza, el cuidado, influir sobre la vida de otros, ¿no? Educar. Y eso es algo precioso que Dios le dio a la mujer. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 14, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, construye su casa. Qué lindo cuando una mujer no destruye un hogar. Sé que muchos varones somos los más responsables por nuestras actitudes. El otro día pasaba porcentajes y estadísticas y casi todos nos pegan a nosotros como varones, ¿no? La violencia en el mundo, el hombre es el responsable el 100% y eso lo tenemos que reconocer. Pero también esos hombres vinieron de casas. Y a veces en la casa es un infierno y ese chico que se cría así, ¿no? Dice, una mujer tiene la capacidad de construir su casa o tiene la capacidad de destruirla, ¿no? De traer división. Es más, habla la palabra también de la mujer rencillosa, la mujer, como dicen hoy en día, tóxica. Siempre buscando problemas. Dice, es como una gotera. Tac, 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 tac. En casa tenemos la pileta de la cocina bien abajo de mi pieza. Y la pieza nuestra es de madera. Así que se escucha perfectamente cuando hay una gotera y cae sobre la bacha de aluminio, que parece un tambor cuando uno quiere dormir. ¡Tac! Y es ¡pum! ¡Pum! Uno tiene que bajarse y cómo dar algo, y bueno, ¿cómo le hago para que no o arreglar la gotera? Pero dice que la mujer rencillosa es como una gotera. Termina cansando y destruyendo una familia, ¿no? Ahora, qué lindo que una mujer pueda ser una mujer de Dios, como el ejemplo de Ana. Ana fue una mujer que marcó la vida de Samuel, de su hijo. Fue siendo obediente a su esposo, siendo obediente a Dios y enseñando a su hijo a servir a Dios. La mejor influencia que podemos darle a nuestros hijos es esta, ¿no? Como mamá, como esposa. Termino con este Proverbios también, Proverbios capítulo 31, que habla acerca de la mujer. Pero qué importante es, quizás diga, bueno, yo no tengo todas estas características, quizás yo no soy como esta mujer. Podemos leer en Proverbios capítulo 31, versículo 10, una lista larga de una mujer virtuosa. Les leo solo algunos versículos. Dice, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Quién va a encontrar una mujer virtuosa? Difícil de encontrar, pero hay.
Hay mujer virtuosa. Usted puede terminar de leer este capítulo, ya no me alcanza más el tiempo, pero, ¿sabe? Quiero decirte, quizás como mujer, como madre, como esposa, decirte a vos, no yo como mujer, que Dios restaura nuestra maternidad. Dios puede restaurar tu maternidad. Sos la representante del carácter de Dios. La parte de amor, de moral, todo está puesta en la mujer. El hombre tiene muchas características buenas de fuerza, de autoridad, de una palabra fuerte, pero la mujer tiene todo lo que sea relacionado a sentimientos, ternura, amor, que son parte y características de Dios. Y esa la recibimos a través de nuestra mamá, a través de la mamá. Nosotros conocemos el amor de Dios a través de la mujer. Conocemos la paciencia de Dios a través de la mujer, a través de nuestras madres. Viene el Día de la Madre y todo lo que se puede hablar de la madre es poco, ¿no? Porque es característica de Dios. Dios restaura todas estas cosas. Y es más, Dios cuida de que esto pueda suceder, ¿no? La mujer influencia. No me alcanza el tiempo, pero quiero hacerle rapidito. Dice, la mujer cuida el nivel de estrés de la casa. La mujer cuida la dieta de la casa porque es la que hace la comida, ¿no? Muchas veces. A veces el marido cocina, pero la mamá es la que siempre está en la cocina. Cuida la dieta de la casa, cuida el nivel de estrés, cuida la salud de los hijos, es la que está pendiente de ir al médico, es la que cuida la administración de la casa para ver, bueno, está faltando algo, hay que comprar. Es la que supervisa y mira las tareas, ve cómo está la casa. ¿Qué tarea tan importante? Es la que cuida la intimidad de la familia y los lazos familiares. Muchas veces no depende del marido, ¿no? Sino que depende de la mujer. Dice, no, con tu suegra ni me meto. Pero los lazos familiares, qué importante que la esposa diga, no, anda a ver a tu mamá, vamos a verle a tu mamá, cómo están tus hermanos. La relación familiar, a veces hay familias que no se hablan, pero es porque el marido no quiere hacer enojar a la esposa. Pero la mujer tiene ese poder de influencia. La mujer influencia sobre el esposo, sobre sus hijos, con su fe, su carácter, su actitud, sus preferencias, sus palabras, hasta con su silencio la mujer influencia. Yo me acuerdo de la mamá de Eli, no hablaba una palabra, yo no me acuerdo jamás que ella haya levantado la voz. Y yo le decía el otro día a Eli, ¿cómo es que salieron ustedes tan trabajadores, tan atentos? Porque si uno ve los hermanos de Eli, están preocupándose por el otro, están pensando más en el otro, ayudándose uno a otro. Yo no le vi jamás a tu mamá retarle y ella me dice, no, mi mamá jamás me pegó. Y tenía un esposo que era borracho, venía, casi la mató a la madre, no era creyente. A último tiempo él se convierte y pide perdón a sus hijos. Una vida muy triste, pero la mamá se convirtió al Señor, se sanó de cáncer y con todos sus hijos iba a la iglesia caminando, atravesando la ciudad y enseñando a sus hijos a amar a Dios. Yo después que me pongo de novio conozco la familia y conozco a mi suegra. Gracias a Dios no tuve ni un problema. Porque era calladita, calladita. No, ella siempre se levantaba a horario, hacía sus cositas. Pero una influencia impresionante sobre sus hijos. El silencio de una mujer, la conducta de una mujer, influencia poderosamente sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie y quiero dejarte esta palabra. Mamá, sos importante. Mamá,
tu función es tan importante para tus hijos, es tan importante para tu esposa. Si no tenés tu mamá, la palabra de Dios dice que Él es padre de los huérfanos y esposo de las viudas. Dios puede restaurar tu maternidad. Si no tuviste un ejemplo, Dios puede restaurar tu maternidad. Dios puede restablecer todo esto que está en vos, está en tu ADN, está en el ADN de la mujer. Eso lo trajo impreso desde nacimiento, porque Dios te hizo así. Dios te hizo sensible, Dios te hizo tierna, Dios te hizo previsora, Dios te hizo con esa que estás cuidando. No te sientas mal, Dios te hizo así. Y Dios también te dio la capacidad para amar a tu esposo y honrar a tu esposo. La palabra de Dios dice que por un justo Dios bendice toda la casa. ¿Ves ahí la esposa solamente que viene a la iglesia y el esposo no viene? Pero porque vos sos justa, todos tus hijos son bendecidos. Toda tu familia es bendecida. Por un justo Dios bendice toda la casa. No te canses de orar por tu esposo, no te canses de orar por tu familia. Amén. Oramos y damos gracias al Señor. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por cada mamá en esta comunidad. Gracias porque podemos ver ejemplos de madres virtuosas, mujeres virtuosas, mujeres que, Señor, nos enseñan y nos ayudan, Señor. No como el mundo enseña, un feminismo, una cosa distorsionada, peleando derechos que a veces no tienen nada que ver con la mujer. Señor, pero en tu palabra nos enseña los verdaderos valores, Señor. Yo te doy gracias por cada mamá, yo te doy gracias por cada uno, Señor, que puede ser esposa, mamá, mujer. Señor, bendícela, Señor. Gracias porque aprendemos mucho a través de ellas. Ellas nos enseñan y nos ayudan a entender el carácter tuyo también, Señor. Ellas tienen parte de tu carácter, Señor, de amor, de misericordia, de sujeción, de obediencia. Gracias, Padre, por la vida de ellas. Yo bendigo la vida de cada esposa, de cada mamá, de cada mujer, y te doy gracias. Bendice a los espíritus.